Y volvamos al melón del Fútbol Club Barcelona para que veáis cómo todo esto es de una sinvergonzonería del tamaño de un castillo. O sea, no es solamente que te quieren fichar a Nico Williams, a Dani Olmo, a Merino, a quien haga falta, que encima es que no tienen dinero, están reventados, Tebas les ha flexibilizado todo lo que podía flexibilizarles y sin embargo ellos siguen adelante. Pues bien, ayer precisamente nos enteramos que los jugadores mejor pagados de la liga no son ni mucho menos los del Real Madrid, porque mucha gente piensa, ¿no? Como el Real Madrid tiene dinero, está pagando a todo el mundo sobresueldos y todo este tipo de cosas. Sobresueldos me refiero no en negro, en A, lógicamente, pero siempre con la idea de decir, es que el Real Madrid paga a los mejores jugadores. Pues mirad esta infografía que tenéis por aquí y os daréis cuenta cómo Frenkie de Jong y Lewandowski cobran más que Kylian Mbappé, que es una absoluta canallada para el socio del FC Barcelona, que está pagando por un jugador, Frenkie de Jong, que creo que nunca ha estado a la altura de las expectativas porque se metió en un equipo que estaba en plena decadencia, y por otro lado un tipo que tiene ya 60 años y que está cobrando más que Kylian Mbappé y que lógicamente además no ha estado ni mucho menos en ninguna temporada a la altura de lo que se esperaba de él. Evidentemente, si ellos pensaban que el Robert Lewandowski iba a rendir lo que en el Bayern de Múnich solamente por venir al Barcelona, se equivocaban de plano totalmente, y efectivamente así se ha confirmado. Pero por lo menos que sepáis que Mbappé no es ni mucho menos el mejor pagado de la plantilla o el mejor pagado de la liga. De la plantilla sí, pero de la liga no. Entonces, que Lewandowski y Frenkie de Jong, que pertenecen a un club que está reventado financieramente, que sean los mejor pagados de la liga, nos dice mucho acerca del gestor que está al frente de ese equipo. O sea, si la gente no lo quiere ver, no es mi problema, pero más claro, agua. O sea, que estos dos tíos estén cobrando más de 30 millones por temporada en un club que está arruinado financieramente es una de las mayores sinvergonzonerías que nos podíamos encontrar. Si Florentino no hace nada con esto, es decir, da un puñetazo en la mesa, que seguramente lo habrá de los juzgados, y dice, pero bueno, ¿esto qué desvergüenza es esta? O sea, ¿qué asco es este? Pero ¿cómo puede ser que un club que está arruinado esté pagando esos salarios cuando ni nosotros, que vamos sobrados de finanzas, los estamos pagando? ¿Cómo puede ser? Ayer, para los que no lo sepáis y para que veáis por qué Dr. J es tan necesario para rebuscar noticias incluso donde nadie se entera, resulta que ayer hubo, por lo visto, un festival de cine italiano donde Ancelotti intervino vía streaming, ¿vale? No sé qué tipo de streaming, no sé cuál, pero sí que es cierto que por lo visto Ancelotti fue preguntado, obviamente, por el tema de Kylian Mbappé y que de alguna manera, ¿qué va a hacer con Mbappé? ¿En qué puesto le va a poner? ¿Cómo lo va a dedicar? ¿Cuál piensa que es la mejor manera de colocar a un jugador tan importante dentro del equipo? Bueno, pues resulta que efectivamente Ancelotti respondió, ya le encontraré un puesto a Kylian Mbappé, dando a entender como que efectivamente eso no va a ser un problema, ¿vale? Que efectivamente Ancelotti tiene todo previsto, seguramente tenga un plan y de una forma o de otra al final terminemos todos conociéndolo, ¿no? Porque al final lo importante aquí es que el jugador se compenetre bien con los jugadores con los que va a jugar o junto con los que va a jugar, que en definitiva serán Vinicius, Endrick, Güler, Brahim y compañía. Entonces, que seguramente no va a tener un puesto fijo, no lo descartéis. O sea, yo no digo que al final Mbappé se convierta en el 9 del Real Madrid a pesar de que lo lleve, porque al final la figura del 9 es más la de un delantero centro finalizador, cuando sabemos que realmente Mbappé no es eso, sino que es mucho más que eso, ¿vale? Te puede entregar muchísimo más y obviamente puede hacer que se termine intercambiando por todo el frente de ataque con Vinicius Junior. O sea, no descartéis un Mbappé partiendo desde la banda izquierda, no veáis a un Vinicius partiendo mucho más desde el interior, desde por zonas más centradas de la frontal del área. O sea, no descartéis nada. Y seguro que Ancelotti ya lo tiene más o menos configurado en la cabeza como va a ser, que obviamente es un reto. Evidentemente, colocar a Kylian Mbappé junto con Vinicius es evidentemente algo que, o para lo que tienes que estar preparado, y seguramente él tenga ya un plan, pero que lógicamente tampoco ha querido desvelarlo, ¿vale? Así que lo que ha dicho es que dice, bueno, no es problema porque ya le encontraré algún puesto donde pueda jugar, pero evidentemente a todos nos llama la atención y nos quema saber en qué puesto le va a dedicar, porque en definitiva no es ninguna broma. O sea, es que estamos hablando del mejor jugador del mundo con los mejores jugadores del mundo, cómo los va a combinar, y eso obviamente siempre trae y alza cuestiones y preguntas, pero que resolveremos pronto. Por cierto, que ya nos están ilusionando con lo que podría ser el primer tridente, ¿vale? Que todavía no es seguro porque todavía quedan muchas fechas, del primer amistoso del Real Madrid, que sería en Estados Unidos, ¿vale? Y han sacado los 3 nombres con los que formaría el equipo, que lógicamente a mí me hace mucha ilusión, pero que también lo entiendo porque es más circunstancial que otra cosa, ¿vale? No os hagáis a la idea de que este va a ser el tridente de ataque del Real Madrid de la Liga, ni mucho menos, pero sí haceros a la idea a que, según dicen, Güler, Brahim y el señor Endrick
Madrid podrían formar el primer tridente de ataque del equipo blanco frente al Milán el 1 de agosto, que creo que es el primer partido. Lógicamente es una alegría porque en definitiva son jugadores que se quieren ganar el puesto, son jugadores que lo pueden romper, son jugadores que son importantes, son jugadores que en definitiva van a venir corriendo a intentar pelearle un puesto a absolutamente todo el mundo, que además tienen talento, que tienen las ganas, que tienen la juventud y que en definitiva van a estar mirados con lupa porque son ellos, solamente ellos, de los que depende el hecho de que se queden o que no, que seguramente alguno de ellos probablemente termine saliendo, no lo dudéis, termine saliendo en agosto porque vea que no tiene opción, porque vea que se ha quedado o que Ancelotti tiene otras preferencias o que va por otro sitio o lo que sea. O sea, realmente no hay que cerrar ninguna puerta ni ningún escenario. Así que bueno, pues en ese sentido a mí me dará mucha pena si al final ocurre, pero es que esto es el Real Madrid, ¿vale? Entonces, de momento ilusionados con ese tridente de ataque, lógicamente Mbappé no va a estar porque no llega, los brasileños no llegan todavía, Mbappé es que además tampoco tiene que estar porque sería muy pronto, hay que continuar dándole descanso y luego además también pues lógicamente con estos jugadores yo creo que tenemos solvencia de sobra como para ganar un partido. Lo que pasa es que claro, no juegan juntos, no se conocen, se tienen que conocer y evidentemente todo esto se complica. Entonces bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente ese es junto con el resto del 11 el favorito de Ancelotti para la Liga, luego seguramente tomará más decisiones y bueno, pues en ese sentido, como digo, toca esperar. Pero de momento que sepáis que Güler, Brahim y a lo mejor Endrick podrían estar en ese primer tridente de ataque del Real Madrid, que lógicamente es emocionante. Luego a nivel de planificación ya os he comentado en unas cuantas ocasiones que este Ancelotti pinta poco como figura de entrenador en las decisiones de fichajes del Real Madrid. Como sabéis, a lo largo de los últimos años esa parcela, por así decirlo, ha ido quedando más, un poquito más en la parte directiva que en cualquier otra. Es decir, el entrenador, no voy a decir que se le ha despojado de esa posibilidad de meter baza en un fichaje o lo que sea, pero sí que es verdad que en cierto modo ya no pinta tanto como podía pintar o como solían pintar hace a lo mejor 10 años, donde lógicamente pues si se le preguntaba al entrenador le decía, oye mira, quiero a este para este puesto, quiero a este, quiero al otro, ¿vale? No, pues en definitiva Cortegana ayer comentó que para Ancelotti el Real Madrid necesita dos centrales, uno o dos centrales, lo que nos obligaría a ir al mercado a por uno o dos jugadores, sean exjugadores del Real Madrid o del Castilla o lo que sea. Entonces por eso es por lo que Vallejo quizás se quede. Pero el problema es que también comentaba Cortegana que a lo mejor el Real Madrid lo que termina haciendo es no fichando, lo que termina haciendo es diciendo, mira, se acabó, aquí ya no hay más tu historia, ni más tu tía, se acabó, ¿vale? No vamos a fichar porque el Real Madrid no necesita fichar, porque ya se ha visto en situaciones similares y no hemos tenido que seguir corriendo al mercado para hacernos con nadie ni para fichar a nadie. Entonces en este sentido sí que puede caber esa opción, sí que puede caer esa posibilidad y a lo mejor el Real Madrid no va al mercado y habría que tomarlo pues como algo normal y decir, mira, pues nada, vamos a enfrentar una temporada con a lo mejor dos centrales, que nos quedamos con Vallejo, tenemos tres y se acabó, y para cuando quiera jugar Vallejo, que lógicamente tendrá que ir alternando, pues será en partidos donde lógicamente se pueda dosificar, partidos de menor nivel o con equipos más flojos de la liga o lo que sea, ¿vale? Así que en el sentido que nadie se vuelva loco, porque esta es la idea del Real Madrid. En un principio Ancelotti entiende que sí que hay que fichar porque vamos cortos de centrales, porque además necesitamos centrales que sean top, o sea, es que el Real Madrid no puede conformarse con un gran top en una posición y un jugador mediocre en la misma para hacerle competencia, porque no vale, o sea, es que no vale. O sea, lo de los dos grandes jugadores por puesto, a lo mejor decía José Félix que el Real Madrid ya no confía tanto en esa filosofía, pero tampoco está mal porque al final se hace en la competencia. ¿Y qué ha pasado con Lunin, Courtois y Kepa? Pues que al final subió el nivel de la portería del Real Madrid por la competencia, pero bueno, veremos a ver. Por cierto que aprovechando que mañana vendrá José Félix Díaz a nuestro directo, le preguntaré por la entrevista que le hizo ayer ni más ni menos que a Benzema, que por cierto estuvo en Benidorm jugando un amistoso contra el Elche, ¿vale? Estuvo por allí, perdieron 2-0, por cierto, el Elche ganó 2-0 al equipo de Karim Benzema, y bueno, pues le estuvo preguntando un poco al respecto de todo, ¿vale? Al respecto de la actualidad, pero lo más importante era saber si efectivamente el jugador se arrepentía, en cierto modo, de haberse marchado del Real Madrid, puesto que el Madrid ha seguido ganando, como era de esperar, y por el contrario, al final él, bueno, pues se vino, en mi opinión, un poco a menos, porque efectivamente Benzema, al igual que cualquier otro jugador, en definitiva, bueno, pues él tiene que saber que va a bajar un nivel, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues José Félix le preguntó y le dijo si se había arrepentido de su marcha, y tenéis la foto, por supuesto, con José Félix Díaz, de Benzema, ¿vale? En los, entiendo que en las instalaciones de Benidorm, del campo, me parece que era en la Nucia, donde jugaban
que es un pueblecito al lado de Benidorm. Bueno, el asunto es que al final decía, o le hizo la pregunta, ¿ha llegado a arrepentirse de su marcha? Decía, unos llegan y otros se van, es así y siempre va a pasar, era el momento. Claro que miro hacia atrás y siento alegría. La pasada temporada dieron sensación de poder, el Real Madrid, de buen fútbol, y por eso ganaron Champions y Liga. A día de hoy no veo otro equipo que pueda ser mejor que el Real Madrid. Se le vuelve a iluminar la cara cuando habla de su Real Madrid. O sea que en definitiva, yo creo que Benzema hizo o tomó una decisión muy madura, la de que tenía que irse del Real Madrid porque había llegado el momento y ya no había otra manera de pararlo, ni de verlo, ni de hacerlo, ¿vale? O sea, para él era el momento de marcharse y en definitiva así lo hizo. Así que bueno, pues yo me alegro que efectivamente no se arrepienta, porque al final no hay que mirar atrás. El Real Madrid de alguna manera formó parte de su historia, él formó parte de la historia del Real Madrid y nos hemos quedado con las buenas sensaciones, que es con lo que hay que quedarse y nada más. Y como él mismo dice, unos vienen, otros se van, unos pasan, unos vienen, otros llegan y todo este tipo de cosas. Así que nada, yo me alegro mucho de que no se arrepienta, porque no tiene que arrepentirse de nada. Creo que fue una buena decisión. Ahora visto un poco en perspectiva, al final el Real Madrid ganó también sin él, como ganó sin Cristiano Ronaldo, y seguirá ganando como siempre. Y ahora sí volvemos al melón que quería abrir, es absolutamente indignante y es como para que Florentino se repensara y se replanteara el hecho de quedarnos en la Liga, porque yo no sé hasta qué punto esto ya sinceramente nos merece la pena. Es la sinvergonzonería que he visto, que viene precisamente de Adrián Sánchez, que es youtuber, me parece del Barça, y creo que por lo visto no le sigo mucho, pero creo que tiene bastante buena información. Es que el FC Barcelona ahora ya no solo piensa en traerse a Dani Olmo, no solo piensa en poner y depositar ya lo que vale Nico Williams en la sede de la Liga, pedir un préstamo para ello, sino que además también quieren a Mikel Merino. Mikel Merino, por lo visto, está en el radar del FC Barcelona, lo cual, como digo, para mí confirma toda la sospecha de que esto es un puñetero montaje, y que me parecería vergonzoso que Tebas permitiera que efectivamente el FC Barcelona, con todo lo que tiene en su debe, con todo lo que tiene a sus espaldas, le permitiera fichar a 3 jugadores del más alto nivel, 3 jugadores de primer orden para esta temporada. Sería lo nunca visto. Estaría ya más que claro que la Liga favorece y ayuda al FC Barcelona para que efectivamente tire adelante y sean fuertes en la Liga, porque si no el negocio se va a pique, algo que seguramente no quiere admitir Tebas, pero que todos sabemos que es verdad, porque es obviamente muy evidente que tanto Real Madrid y Barcelona, cuando están a tope, generan mucho dinero, generan para el resto de la Liga, generan emoción, generan espectáculo, generan dinero, que en definitiva salva al campeonato de Tebas. Esto es una perogrullada, ¿vale? Realmente no es tampoco siquiera una crítica a la Liga, pero lógicamente lo que no me parece bien es que al final la Liga termine echando cables al FC Barcelona, no digo saltándose la legalidad, pero sí de alguna manera como flexibilizando, agilizando, haciendo ingeniería legal, financiera, lo que sea, para que el Barcelona pueda tener a los mejores jugadores. O sea, este tipo de cosas son las que yo no puedo entender, y sinceramente aquí lo vamos a comentar cada vez que tengamos una ocasión. O sea, el que crea que esto puede ser así, o que es normal que sea así, a mí sinceramente que venga Dios y me lo explique, porque yo no lo puedo entender, sinceramente. Y ahora sí, vamos con ese vídeo que ha impactado duramente en las redes sociales, porque es el famoso vídeo en el que un albañil del FC Barcelona dice ¿cómo? Que terminar esto, pero si esto le quedan 8 años. Vamos a verlo, vamos a escuchar, porque además entiendo que está completamente libre de derechos de imagen, y bueno, pues luego sacamos conclusiones. Madre mía, que no sé todavía dónde me metí. Madre mía. ¿Sabes? Madre mía. Madre mía, mira la piara de mamones sin trabajo. Aquí estamos rascándonos los huevos. Así, el campo del Barça, pues 8 años. 8 años para tener que terminar. Madre mía. Claro, ya no es solamente que menciona lo de los 8 años, que lógicamente da a entender como que al Barcelona todavía le queda mucho tiempo para ver su estado terminado. Y ya no es solamente que sean 8 años, que a lo mejor es una exageración, obviamente entiendo que será pues a lo mejor para el verano del año que viene, o el invierno, o quién sabe. Sino que encima están ahí y está diciendo, aquí estamos rascándonos los cataplines, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera te das cuenta de la seriedad de empresas a las que contrata el FC Barcelona. O sea, vosotros os imagináis un albañil de la empresa que ha estado en el Santiago Bernabéu publicando vídeos personalmente en sus cuentas personales, o haciéndolos virales para denostar o denigrar o hablar mal de las obras, o dar simplemente una proyección negativa sobre las obras del estadio? ¿Os lo imagináis?
Todo esto lo tiene que contratar y controlar una empresa que sea seria. Una empresa que sea seria, una empresa que tiene una imagen corporativa, jamás permitiría que nadie de sus trabajadores colgara un vídeo de semejante estilo, porque obviamente todo esto tiene que tener espantado al socio culé, en el sentido de decir, pero bueno, esta gente que aquí ha venido a trabajar o a qué narices ha venido por aquí, porque obviamente les deja lógicamente pues con toda la intriga de saber si efectivamente el estadio va a estar terminado o no, que ya dijimos que no, pero bueno, que si no se lo creían, ahí están las pruebas y evidentemente ellos lo están viendo que esto no va a terminar, va a ser la obra del Escorial como poco. Y luego yo no sé si es que Xavi no ve los vídeos de Dr. J o no está muy enterado o no estaba muy enterado porque ya es tarde, porque ya le echaron del FC Barcelona, como para saber que efectivamente si tú intentas hablar con un jugador que ha elegido al Real Madrid es prácticamente imposible convencerle de lo contrario. Y aquí en esta noticia que sacó ayer ESPN confirmando que efectivamente hubo charla entre Xavi y Endrick, el jugador ya le dio a entender que lo sentía mucho porque había elegido al Real Madrid. En otras palabras, le habría dicho vete y peínate con Colonia porque no voy a ir jamás al FC Barcelona, un proyecto que está completamente fracasado y que como al final estamos viendo y sabiendo van a tener que rescatar para que el negocio de la liga no se venga abajo. Una auténtica vergüenza, pero eso es otro melón del que os hablaré en otros vídeos. El asunto aquí es que Xavi todavía confiaba en su propia capacidad persuasiva para llevarse ni más ni menos que a un jugador que, como digo, había elegido dinero por un lado, pero gloria también por otro, que es incluso más importante que el dinero, porque luego, como os demostraré en el ranking que han sacado de los mejor pagados, ahí es donde veis las diferencias de un club y otro, y ahí es donde veis por qué el Barça está arruinado y el Madrid no, porque el mejor pagado del mundo no es el mejor del mundo, no es Mbappé, es sin embargo un tipo que tiene 39.000 años y otro chaval que en definitiva ha jugado pues poco y menos para el FC Barcelona. Pero bueno, ya hablaremos del tema ese. Entonces, si Xavi pretendía reventarnos el fichaje, pues lo siento mucho porque metió la pata y de manera completa. ¿Por qué? Porque al final fue el propio Endrick el que le dijo, no, si es que yo ya he elegido al Real Madrid y no me vas a convencer de lo contrario. O sea, como un chaval, como un tipo como Xavi podía llegar a pensar o imaginar que efectivamente a lo mejor iba a tener una sola más mínima ocasión de hacerle cambiar de idea a Endrick cuando estaba completamente convencido de que el Real Madrid era su único camino. O sea, es que yo todavía no puedo ni entenderlo cómo lo intentó, que a lo mejor tenía la obligación como entrenador que es, no digo que no, pero que evidentemente no lo iba a hacer, o sea, vamos, ni de lejos. Así que lógicamente Endrick ha terminado viniendo a donde tenía que terminar, que es en el Real Madrid. Por cierto, para todos aquellos que me lo estabais preguntando, bueno, lo primero, recordaos, si estáis viendo este vídeo, importante, hoy tendremos a Tomás González Martín en el directo, mañana a José Félix Díaz, ¿vale? Y luego ya iremos cerrando fechas, como también se han cerrado precisamente en este calendario que han publicado con el retorno de todos y cada uno de nuestros jugadores. Pero antes, eso sí, dejadme que os comente, por supuesto, que podéis seguirme por ahí en Twitter, que de vez en cuando estoy soltando ni más ni menos que información según me llega, no es mucha de momento, sino simplemente las cositas que yo tengo más o menos seguras que pueden pasar. Os las dejo por ahí en Twitter, tenéis mi perfil, ¿vale? En Dr. J, me podéis buscar también como J Real Madrid, ¿vale? Justo aquí, no sé por qué ayer, bueno, pues precisamente por hacer este anuncio seguramente me llegaron un buen puñado de seguidores, a los cuales por supuesto les doy la bienvenida y les agradezco y por supuesto animaos también a que os suscribáis y os convirtáis en miembros del canal de YouTube, a que os suscribáis a Twitch, o sea que estamos allí, de verdad, todas vuestras ayudas se redestinan automáticamente para pagar a los invitados que vienen, para que os den la mejor información, ¿vale? Y a vosotros nos hacéis una ayuda fenomenal. Bueno, importante, las fechas de la vuelta y del regreso de los jugadores de manera escalonada al Real Madrid se publicó ayer y os las voy a compartir con vosotros porque aquí las tenéis, ¿vale? Se trata ni más ni menos que de, vamos a ponerlo en grande por aquí, Luka Modric, que comienza esta misma semana, Endrick, que comenzará a entrenar el miércoles, Arda Güler y Rüdiger vendrán el fin de semana, Vini Jr., Rodrigo y Militao se unirán a la gira de Estados Unidos el 31 de julio, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Dani Carvajal, Federico Valverde, es decir, los que estuvieron ya en la final o semifinal ni más ni menos que de la Eurocopa o Copa América, vendrán el 7 de agosto, ¿vale? O sea que todavía queda un poquito más para ver a Mbappé, que ya lo habíamos dicho, porque necesita reposo, necesita descanso y había que extender un poco más sus vacaciones, lo cual es totalmente entendible porque en una temporada de 80 partidos, lógicamente vamos a necesitar a los jugadores al 100% y para eso necesitan reposo, así que ahí teníais el calendario.
Antes de continuar, eso sí, tenemos que comentar que hay otro jugador del Real Madrid que se marcha, que es ni más ni menos que Marvel, y es uno de esos que en definitiva son grandes joyas de la cantera, pero que al final no han terminado de encontrar su sitio y en definitiva lo van a tener que buscar fuera del Real Madrid, ¿vale? Ayer, precisamente, el diario Marca se hacía eco de esta información, de que efectivamente Marvel es muy probable que salga del Real Madrid, pero que bueno, que esto tampoco nos tiene que sorprender en el sentido de que igual que Marvel, muchos otros canteranos, como sabéis, o bien ya han tenido que buscarse un sitio fuera o lo van a ir buscando, y además yo creo que encontrando, porque en definitiva la parte buena de ser del Real Madrid es que tienes un mercado, tienes un cartel muy grande como para efectivamente poder elegir mejor las ofertas que te pueden llegar, y todos estos chavales, por ejemplo, la Serie A italiana es ahora mismo un auténtico... No voy a decir piscifactoría porque sería más la cantera del Real Madrid, pero es desde luego uno de los receptáculos más habituales de la cantera del equipo blanco, porque allí al final la Serie A, que sabéis que está pues como en un escalón o dos más bajo que la Liga Española, en definitiva se nutre de grandes jugadores que pueden venir precisamente de una grandísima cantera como la del Real Madrid. El Milán, el Bologna, el Udinese, el Fiorentina, tienen todos prácticamente jugadores del Real Madrid que han pasado por el Castilla, con lo cual en cierto sentido, en cierto modo, la parte buena de jugar en el Castilla, a pesar de que sea obviamente un tanto frustrante el hecho de no entrar en los planes de el Real Madrid, del primer equipo, porque obviamente todos entendemos que ellos aspiran principalmente a estar en el primer equipo, eso es evidente. Lo cierto es que también te abre una serie de espectro, o te abre a un espectro, vamos a decirlo de otra manera, o te abre a una serie de posibilidades, a todo un abanico de opciones que lógicamente otros jugadores que vienen desde otras vías y desde otras rutas no tienen. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que muchos jugadores de Atlético de Madrid, de la cantera, están viniendo precisamente al Real Madrid porque saben perfectamente que es el mejor sitio donde pueden estar, ¿no? Y la espantada y las levantadas que se están llevando a cabo y de las que os estamos informando en la medida que podemos, pues obviamente también son importantes porque al final te dan a entender que el Atlético de Madrid, pues bueno, tiene su límite, tiene su techo, y la gran mayoría sabe que yendo al Castilla o a un juvenil del Real Madrid o lo que sea, al final no es que vayan a terminar el primer equipo, no es que lo hagan por terminar el primer equipo, pero sí que es verdad que les va a abrir las puertas de otro mundo mucho más grande, lógicamente, de opciones. Así que en ese sentido, bueno, pues yo me alegro de que efectivamente así sea. Le deseamos a Marvel, lógicamente, todo lo mejor, porque en definitiva para eso estamos, y bueno, pues vamos a ver en qué equipo termina. Luego, importante también es que tengáis en cuenta que esta semana vamos a jugar un partido amistoso con el Albacete, ¿vale? En un principio, seguramente a mucha gente había pensado que el primer partido de pretemporada iba a ser el 1 de agosto frente al Milán en esa gira de Estados Unidos, pero parece que el Real Madrid se ha adelantado un poco y quieren jugar y quieren probarse antes de comenzar esa gira frente al Albacete. Va a ser esta semana y lógicamente no va a contar con todos los jugadores porque, por ejemplo, sin ir más lejos, los brasileños van a llegar como el 2 de agosto y luego quedan todavía los que ganaron o estuvieron finalistas en la Eurocopa, Copa de América, con lo cual todavía se van a incorporar prácticamente a mediados de agosto, o sea que todavía queda. No va a ser un Real Madrid-Albacete plagado de estrellas ni nada parecido. Por cierto, va a ser en Valdebebas y va a ser a puerta cerrada, o sea que realmente nadie va a tener acceso a poder estar para ver el partido ni nada parecido, pero seguramente se va a filtrar algo de información, seguramente haya alguien por ahí que deslice lo que ha ocurrido en el terreno de juego, cuál ha sido el 11, cómo ha formado, pero ya digo que en definitiva es más un partido para recuperar sensaciones, para volver a sentir que estamos ya de vuelta al trabajo, más que para intentar sacar conclusiones de cara a final de la temporada, que yo creo que van a venir precisamente los partidos de pretemporada, que es donde Ancelotti va a tener ya que hacer elecciones y decisiones que a lo mejor van a terminar redundando en el futuro de algún que otro jugador, porque como os venía diciendo en el día de ayer, Rodrigo, Güler, Brahim son jugadores que en definitiva tienen ahora mismo su futuro en el aire y depende mucho de cómo lo hagan en la pretemporada. Si al final la pretemporada se les da bien, parece ser que cuentan para Ancelotti o creen o se ven que van a tener oportunidades y que van a tener minutos, entonces a lo mejor sí que es posible y sí que es probable que se queden, pero si no, todavía os digo que Brahim tiene ofertas, Güler tiene ofertas y Rodrigo evidentemente tiene ofertas y mercado también, con lo cual el Real Madrid no descartaría nada hasta el último día de mercado. Incluso los propios jugadores a lo mejor serían los primeros interesados en hacer saber al Real Madrid pues que o bien no quieren continuar o que de alguna manera pues se les han abierto otras opciones que pueden ser más interesantes para ellos, ¿vale? Así que eso por esa parte. Luego, importante también es dar una mala noticia para Pep Guardiola, que entiendo se habrá llevado un buen disgusto cuando se haya enterado del tema, porque además parece que ya no hay vuelta atrás, lo estuvieron anunciando precisamente ayer, por el hecho de que De Bruyne se marcha al Al Ittihad, a pesar de la foto que enseña pues un momento de euforia de Guardiola con De Bruyne.
Bruyne. Lo cierto es que De Bruyne, como sabéis, ha sido pues la pieza clave de todo el engranaje de Pep Guardiola en el Manchester City, y lógicamente la salida de un De Bruyne a Arabia es evidentemente una gran pérdida para el Manchester City, que lógicamente pues no tiene que estar muy contento, a pesar de que seguramente lo hayan entendido perfectamente, puesto que la edad que le pilla a De Bruyne, él ya comentaba que al final también tenías que mirar un poco pues por la parte económico-financiera, solventarte la vida. Evidentemente son jugadores que al final en 4 años van a ganar lo que en 10 en la Premier, o en 3 años van a ganar lo que en 6 en la Premier. Entonces de alguna manera se entiende y se sobreentiende que al final ellos dan ese paso, que al final es un gran paso porque se llevan allí a la familia, se llevan prácticamente todo durante 1, 2, 3 años. Como decía Tomás González Martín, son lugares en los que realmente no vas a salir mucho, estás allí parado, no hay mucha vida, pero bueno, después de esos 2, 3 años, al final luego ya puedes volver a España o cualquier otro país del mundo donde te puedas o querer quedar, o donde entiendas que te puedas querer quedar. Y bueno, pues obviamente al final para ellos es una oportunidad, porque ya a nivel económico no van a tener ningún problema, se llevan un mega contrato que lógicamente les va a permitir invertir dinero en esto y en aquello para poder vivir tranquila y relajadamente. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa. Yo lógicamente me alegro de que De Bruyne y todos estos jugadores lo vean de esta manera. Hombre, obviamente el hecho de que se te escape talento, como pasó con Gabri Veiga, que se vayan tan jóvenes, es raro, y creo que el fútbol europeo debería preguntarse qué está haciendo mal para no poder competir con los nuevos clubes estado, con Arabia, con Qatar, con todo esto. Pero sí que es cierto que al final, bueno, pues independientemente de lo que sea, el jugador tiene que mirar por sí, tiene que mirar por sus finanzas, y evidentemente pues todo esto al final termina convirtiéndose en una rueda, en una amalgama que al final pues perjudica al espectáculo del fútbol, porque Europa tiene jugadores que yo creo que a lo mejor se van a Arabia, pero que todavía podrían estar un par de años más en Europa, y sin embargo prefieren irse antes para dar un poco más de lo que tienen, de lo último ya de reserva en Arabia, y por el contrario pues se llevan, o en contrapartida se llevan una cantidad de dinero que lógicamente, como hemos dicho, resuelve su vida o parecido. Así que bueno, De Bruyne se marcha, pero ya os digo que no es la peor noticia que podría recibir Guardiola del fútbol, porque ya veremos a ver qué pasa en este próximo otoño cuando lleguen los juicios al Manchester City, porque en definitiva todos tenemos que ser conscientes de que lo que hay de por medio a nivel de fair play financiero se puede llevar por delante al Manchester City en lo que sería una barrida monumental en el mundo del fútbol, que de alguna manera le pegará un vuelco y un giro total al espectro, en el sentido de que ahora mismo si hay un equipo capaz de competir con el Real Madrid es el Manchester City, no muchos más. Entonces bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente el Manchester City de alguna manera puede salir de esta, que no lo sé sinceramente porque hay muchos cargos contra ellos, y vamos a ver cómo queda el mundo fútbol con permiso de la Superliga, que por otra parte tiene que llegar el año que viene. Entiendo que sin solución de continuidad, es decir, que al final la Superliga se tenga que imponer a una Champions que ya está vetusta, que lógicamente tiene unos dirigentes que son lo peor y que en definitiva no saben ver el negocio donde está. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa, chavales? Muy bienvenidos hoy lunes 22 de julio, donde el Real Madrid va a dar un giro completo, un vuelco completo al mercado, porque ya está bien de listos. Y dejadme que os explique muy bien, porque lo visteis la semana pasada con Lenny Yoro, lo que ocurrió, lo que sucedió, cómo se desenvolvió todo, precisamente porque el listo de Jorge Méndez nos la quería pegar, y efectivamente Florentino estuvo como de costumbre a la altura para decir: no, no, socio, te has equivocado de sitio, aquí no vengas a sacar dinero. Pues bien, lo mismo va a pasar con Lunis, lo mismo va a pasar con Davis, porque Uli Hoeneß ha hablado y Florentino le ha dicho básicamente que se peine, que ya está bien de listos, y lógicamente nadie va a hacer ganancia del mercado del Real Madrid a pesar de que tengamos una necesidad puntual. O sea, eso lo tenéis que tener todos muy claro, que el Real Madrid hasta cierto punto, incluso en una situación extrema, no va a agarrar y va a decir vamos a ir al mercado a fichar desesperadamente. Así que mucho cuidado con los listos, que aquí se viene un mensaje de la directiva muy claro y que va a hacer arder Troya, porque caiga quien caiga, sea el entrenador el que te pida un fichaje, sea quien sea, si el Real Madrid tiene o entiende que no tiene que sobresalir o que no tiene que saltarse su disciplina financiera, no lo va a hacer. Eso por un lado. Y luego, número 2, por la parte del Fútbol Club Barcelona, la sinvergonzonería de la que os voy a hablar, ni más ni menos, que es el querer hacer un tercer fichaje de la selección española, que ha salido esta mañana. O sea, me parece de absoluta vergüenza. Pero cuidado, que como a Tebas lo terminen inhabilitando, veremos a ver si el Fútbol Club Barcelona
es capaz de ejecutar y de llevar a cabo todo aquello con lo que está ilusionando una vez más de manera ficticia a toda su afición, exactamente igual que con los tiempos del Spy Barça, los tiempos de entrega y todo ese tipo de cosas que han quedado reventados por un vídeo de un albañil que está diciendo pero que van a terminar en invierno ni en primavera, pero si esto tiene para 8 años por delante. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo tranquilamente, pero dejadme primero comentaros que en este lunes 22 de julio vamos a tener hoy a Tomás González Martín, mañana vamos a tener a José Félix Díaz y a lo largo de la semana tendremos a más invitados de renombre que por cierto nos trajeron muy buena información que se ha ido confirmando a lo largo de esta semana y os lo he ido dejando en mi Twitter, donde por cierto, como siempre digo, si queréis podéis seguirme por allí, ¿vale? Estoy en Twitter, ni más ni menos que aquí en esta cuenta, DrJ, @JRealMadrid, uno como queráis, ahí me podéis encontrar, donde de vez en cuando tengo o me llega algo de información, pues evidentemente lo comparto con vosotros, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir punto por punto sacando y desgranando lo que empieza y cómo empieza la semana, porque evidentemente para el Real Madrid sinceramente creo que no va a ser una semana nada fácil y precisamente vamos a comenzar con las declaraciones del señor Uli Hoeneß, que ahora se hace el tipo duro. Cuando José Félix Díaz nos decía precisamente la semana pasada que el Bayern es un equipo muy especialito de tratar, a pesar de que hay lógicamente buena relación, a pesar de que obviamente los dirigentes se llevan bien, se conocen desde hace mucho tiempo, lo cierto es también que Uli Hoeneß y el Bayern de Múnich son gente con mucho orgullo y obviamente no te lo van a poner fácil, ¿vale? Bueno, pues Uli Hoeneß ayer decía que ya le habían dicho a Davis que se peinara al respecto de que le subieran el sueldo, de que no va a haber renovación con subida incluida y que están dispuestos a perderle gratis el año que viene si efectivamente el jugador no acepta la que tiene sobre la mesa. Pues bien, evidentemente Uli Hoeneß defiende su posición, se pone chulo, se pone flamenco, se pone gallito y lógicamente Florentino tiene que contestar a todo esto y al final tiene que entrar al trapo, ¿vale? Cuando decimos contestar es en sentido figurado, puesto que ya le habrán hecho llegar al Bayern de Múnich a través de lo que van filtrando otros periodistas que el Real Madrid no se va a bajar de la moto y que ni mucho menos el equipo blanco va a pagar los 50 millones de euros que le pide el Bayern de Múnich. Obviamente Uli Hoeneß seguramente ha contemplado la opción de venderle en el mercado, ha contemplado la opción de coger y hacer dinero con él, pero lógicamente no va a ser a cualquier precio y por eso le quiere sangrar al Real Madrid. Florentino, que está hasta las pelotas de Jorge Méndez, de Leny Yoro y de la madre del Topo, ha dicho: mira, que esto no va a ir así, que si tenemos que esperar hasta el año que viene, lo esperamos y se acabó. Tampoco nos vamos a andar liando con todo esto porque estamos hasta las narices ya de que todo el mundo, incluso sabiendo la política que lleva el Real Madrid desde hace años, todavía intente sacarnos dinero. Y precisamente por eso es por lo que viene la siguiente y última noticia de este vídeo, y es que el Real Madrid le está dando toda la prioridad, ni más ni menos que a Mendy, para renovar. ¿Por qué? Pues porque ya lo comentó José Félix Díaz hace un par de semanas. Para el Real Madrid la prioridad ha cambiado completamente en el sentido de que como se está oliendo, como se está viendo que efectivamente se la quieren pegar, se la quieren liar, que llegan todos estos advenedizos, todos estos listos diciendo: no, es que claro, ahora le podemos sacar un poquito más al Real Madrid, vamos a ver si les apretamos un poco más, y si no, pues mira, llega el señor Jorge Méndez y nos la lía con la venta de Leny Yoro al Manchester United, pues evidentemente ahora mismo el Real Madrid lo que coge y dice es: vale, perfecto, pues no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? ¿Que no queréis vendérnoslo? Pues se acabó, no hay ninguna historia. La prioridad del Real Madrid sigue siendo ni más ni menos que la de renovar a Ferland Mendy. Ferland Mendy es un tipo que te va a rendir en cualquier caso, o sea que la prisa o la premura o la precipitación que mucha gente piensa que puede haber con Alphonso Davies no existe y no está. Así que en ese sentido yo lo siento mucho, pero Alphonso Davies seguramente querrá venir al Real Madrid, pero lógicamente el Real Madrid lo que no va a hacer es venderse al mejor postor o entrar de cabeza corriendo al mercado como pollo sin cabeza y decir: vale, ¿qué estáis pidiendo? ¿40, 50 millones? Los damos, los soltamos aquí, se acabó. El Real Madrid no va a hacer eso porque lleva sin ser su política desde hace muchos años. Y si el Real Madrid tiene que dejar ni más ni menos que al final el contrato se venga o que la fruta caiga por su propio peso, pues lo va a dejar que así se haga. Y el Bayern de Múnich al final se tendrá que comer que se le va un lateral izquierdo de clase y de talla mundial absolutamente gratis al Real Madrid. Lo siento mucho, pero esta es la manera en la que operan. O sea, el Bayern de Múnich al final tú tienes que entender también que no es un club vendedor, no es un Lille, no es un, vamos a decir, un Borussia Dortmund en un momento dado. No, el Bayern de Múnich aspira a tener a los mejores jugadores, también es un club comprador. Pero evidentemente cuando hay un jugador que le puede estar tocando las narices, tampoco se van a remangar demasiado. O sea, ellos entienden que si no tienen que renovar más, pues no renuevan más. Pero claro, es que Florentino ya no va a pagar lo que solía pagar hace muchos años y desde luego ya no va a entrar en la rueda en la que a lo mejor hace 5, 6 o 7 años sí que hubiera entrado, que es en la de la subasta, en la de decir, vale, pues ahora ponemos 50 o 60 millones por este tío. No, Florentino
Florentino no se mueve de los 20-30 millones con Alphonse Davies. ¿Le gusta el Bayern de Múnich o no le gusta? ¿Por qué? Pues porque por un tío que le queda un año de contrato, todo lo que sea pasar la barrera de los 40 millones es una locura. Y ojo, porque esto es un mensaje también a Mastantuono. Los agentes de Mastantuono, River Plate, están todos con los brazos abiertos esperando que se cierre el trato. Pero claro, la desesperación por hacerlo es tal que al final se están viniendo arriba con el precio. Y Florentino ya de una manera o de otra se lo tiene que estar dejando caer. Y si no, joder, con estos vídeos de Dr. J, evidentemente todos ellos tienen que saber ya, si les ha llegado, que el Real Madrid no se mete en estos berenjenales. O sea, que nosotros no vamos a cambiar nuestros principios y que de momento vamos a seguir adelante con todo lo que tenemos pensado y con la hoja de ruta según está planificada. Entonces, si queréis reventarle la carrera a Mastantuono, adelante, seguir pidiéndole dinero al Real Madrid, pero el Real Madrid os va a decir que os montéis y pedaleéis, que obviamente, igual que Mastantuono, podemos encontrar a cualquier otro jugador, porque seguramente, aunque Mastantuono sea un crack, evidentemente si chequeas bien el mercado, te puedas encontrar a otro jugador que es mejor y que encima puede ser hasta mejor ganga de mercado si no te vienes arriba. Así que vamos a dejarnos de tonterías y que todo esto del mercado, de verdad, lo que ha pasado con Yoro, que no lo aprovechen los listos para ir de listos con Florentino, porque para listo, lógicamente, Florentino, que lleva ni más ni menos ya que 24 años o 24 mercados de fichajes con el pequeño interregno, desde luego, pequeño paréntesis, de los años 2006 y 2007, ¿vale? Así que en ese sentido, que esté todo el mundo tranquilo. El problema es que no sabemos si el Bayern en algún momento va a estar tranquilo, porque en definitiva a ellos en teoría les interesa vender, pero a mí eso me da igual. O sea, si al final ellos también se ponen duros, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Si es que el Real Madrid lo que tiene que lanzar es ese mensaje, pero sobre todo también a agentes advenedizos como el propio Jorge Méndez, que intentó sacarnos a Lenny Yoro con toda la jeta del mundo, intentando, ahora le digo a este esto, ahora le digo a este lo otro, ahora le digo, claro, va malmetiendo por unos sitios y por otros, y como él está en medio, lógicamente sabe lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro, y él juega con esa información. ¿Por qué? Porque luego la utiliza en su favor, no en favor del Real Madrid, no en favor de su representado, no en favor del Manchester United. Él lo mira siempre en su favor, y su favor es obviamente sacar a jugadores de los equipos donde no quieren estar, y con Lunin va a hacer exactamente lo mismo. Así que de verdad, tengamos cuidado con este tipo de sujetos, seamos listos, seamos inteligentes. Yo creo que Florentino no tiene ninguna duda en este aspecto, pero por lo menos intentemos convencer a todo ese madridismo que no lo tiene tan claro, que lo que está haciendo el Real Madrid tiene toda la lógica del mundo, y que si se pierde, entre comillas, Davies un año, se pierde, y que si renovara el jugador, que renueve, que no es el fin del mundo, que tenemos a Mendy y que podemos encontrar a cualquier otro lateral izquierdo que lógicamente, aunque no sea Alphonse Davies, también se puede encontrar, ¿vale? O sea que tampoco es una cosa, un equipo que ha sobrevivido a la salida de Cristiano Ronaldo, y además de la manera que lo ha hecho, te puede sobrevivir a cualquier tipo de territorio, o sea que tranquilos todos. Antes de continuar, eso sí, tenemos que comentar que hay otro jugador del Real Madrid que se marcha, que es ni más ni menos que Marvel, y es uno de esos que en definitiva son grandes joyas de la cantera, pero que al final no han encontrado, no han terminado de encontrar su sitio, y en definitiva lo van a tener que buscar fuera del Real Madrid, ¿vale? Ayer, precisamente, el diario Marca se hacía eco de esta información, de que efectivamente Marvel es muy probable que salga del Real Madrid, pero que bueno, que esto tampoco nos tiene que sorprender, en el sentido de que igual que Marvel, muchos otros canteranos, como sabéis, o bien ya han tenido que buscarse un sitio fuera, o lo van a ir buscando, y además yo creo que encontrando, porque en definitiva la parte buena de ser del Real Madrid es que tienes un mercado, tienes un cartel muy grande como para efectivamente poder elegir mejor las ofertas que te pueden llegar. Y todos estos chavales, por ejemplo, la Serie A italiana es ahora mismo un auténtico... No voy a decir piscifactoría, porque sería más la cantera del Real Madrid, pero es desde luego uno de los receptáculos más habituales de la cantera del equipo blanco, porque allí al final la Serie A, que sabéis que está pues como en un escalón o dos más bajo que la Liga Española, en definitiva se nutre de grandes jugadores que pueden venir precisamente de una grandísima cantera como la del Real Madrid. El Milán, el Bologna, el Udinese, el Fiorentina, tienen todos prácticamente jugadores del Real Madrid que han pasado por el Castilla, con lo cual en cierto sentido, en cierto modo, la parte buena de jugar en el Castilla, a pesar de que sea obviamente un tanto frustrante el hecho de no entrar en los planes de el Real Madrid, del primer equipo, porque obviamente todos entendemos que ellos aspiran principalmente a estar en el primer equipo, eso es evidente. Lo cierto es que también te abre una serie de espectro, o te abre a un espectro, vamos a decirlo de otra manera, o te abre a una serie de posibilidades, a todo un abanico de opciones que lógicamente otros jugadores que vienen desde otras vías y desde otras rutas no tienen. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que muchos jugadores de Atlético de Madrid, de la cantera, están viniendo precisamente al Real Madrid porque saben perfectamente que es el mejor sitio donde pueden estar, ¿no? Y la espantada y las levantadas que se están llevando a cabo y de las que os estamos informando en la medida que podemos, pues obviamente también
son importantes porque al final te dan a entender que el Atlético de Madrid, pues bueno, tiene su límite, tiene su techo y la gran mayoría sabe que yendo al Castilla o a un juvenil del Real Madrid o lo que sea, al final no es que vayan a terminar el primer equipo, no es que lo hagan por terminar el primer equipo, pero sí que es verdad que les va a abrir las puertas de otro mundo mucho más grande, lógicamente, de opciones. Así que en ese sentido, bueno, pues yo me alegro de que efectivamente así sea. Le deseamos a Marvel, lógicamente, todo lo mejor, porque en definitiva para eso estamos y bueno, pues vamos a ver en qué equipo termina. Luego, importante también es que tengáis en cuenta que esta semana vamos a jugar un partido amistoso con el Albacete, ¿vale? En un principio, seguramente a mucha gente había pensado que el primer partido de pretemporada iba a ser el 1 de agosto frente al Milán en esa gira de Estados Unidos, pero parece que el Real Madrid se ha adelantado un poco y quieren jugar y quieren probarse antes de comenzar esa gira frente al Albacete. Va a ser esta semana y lógicamente no va a contar con todos los jugadores porque, por ejemplo, sin ir más lejos, los brasileños van a llegar como el 2 de agosto y luego quedan todavía los que ganaron o estuvieron finalistas en la Eurocopa, Copa de América, con lo cual todavía se van a incorporar prácticamente a mediados de agosto, o sea que todavía queda. No va a ser un Real Madrid-Albacete plagado de estrellas ni nada parecido, por cierto va a ser en Valdebebas y va a ser a puerta cerrada, o sea que realmente nadie va a tener acceso a poder estar para ver el partido ni nada parecido, pero seguramente se va a filtrar algo de información, seguramente haya alguien por ahí que deslice lo que ha ocurrido en el terreno de juego, cuál ha sido el 11, cómo ha formado, pero ya digo que en definitiva es más un partido para recuperar sensaciones, para volver a sentir que estamos ya de vuelta al trabajo, más que para intentar sacar conclusiones de cara a final de la temporada, que yo creo que van a venir precisamente los partidos de pretemporada, que es donde Ancelotti va a tener ya que hacer elecciones y decisiones que a lo mejor van a terminar redundando en el futuro de algún que otro jugador, porque como os venía diciendo en el día de ayer, Rodrigo, Güler, Brahim son jugadores que en definitiva tienen ahora mismo su futuro en el aire y depende mucho de cómo lo hagan en la pretemporada. Si al final la pretemporada se les da bien, parece ser que cuentan para Ancelotti o creen o se ven que van a tener oportunidades y que van a tener minutos, entonces a lo mejor sí que es posible y sí que es probable que se queden, pero si no, todavía os digo que Brahim tiene ofertas, Güler tiene ofertas y Rodrigo evidentemente tiene ofertas y mercado también, con lo cual el Real Madrid no descartaría nada hasta el último día de mercado, incluso los propios jugadores a lo mejor serían los primeros interesados en hacer saber al Real Madrid pues que o bien no quieren continuar o que de alguna manera pues se les han abierto otras opciones que pueden ser más interesantes para ellos, ¿vale? Así que eso por esa parte. Luego, importante también es dar una mala noticia para Pep Guardiola, que entiendo se habrá llevado un buen disgusto cuando se haya enterado del tema, porque además parece que ya no hay vuelta atrás, lo estuvieron anunciando precisamente ayer por el hecho de que De Bruyne se marcha al Ittihad, a pesar de la foto que enseña pues un momento de euforia de Guardiola con De Bruyne. Lo cierto es que De Bruyne, como sabéis, ha sido pues la pieza clave de todo el engranaje de Pep Guardiola en el Manchester City y lógicamente la marcha, la salida de un De Bruyne a Arabia es evidentemente una gran pérdida para el Manchester City, que lógicamente pues no tiene que estar muy contento, a pesar de que seguramente lo hayan entendido perfectamente, puesto que la edad que le pilla a De Bruyne, él ya comentaba que al final también tenías que mirar un poco pues por la parte económico-financiera, solventarte la vida. Evidentemente son jugadores que al final en 4 años van a ganar lo que en 10 en la Premier o en 3 años van a ganar lo que en 6 en la Premier, entonces de alguna manera se entiende y se sobreentiende que al final ellos dan ese paso, que al final es un gran paso porque se llevan allí a la familia, se llevan prácticamente todo durante 1, 2, 3 años. Como decía Tomás González Martín, son lugares en los que realmente no vas a salir mucho, estás allí parado, no hay mucha vida, pero bueno, después de esos 2, 3 años, al final luego ya puedes volver a España o cualquier otro país del mundo donde te puedas o querer quedar o donde entiendas que te puedas querer quedar, y bueno, pues obviamente al final para ellos es una oportunidad porque ya a nivel económico no van a tener ningún problema, se llevan un mega contrato que lógicamente les va a permitir invertir dinero en esto y en aquello para poder vivir tranquila y relajadamente. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa. Yo lógicamente me alegro de que De Bruyne y todos estos jugadores lo vean de esta manera. Hombre, obviamente el hecho de que se te escape talento, como pasó con Gabri Veiga, que se vayan tan jóvenes, es raro, y creo que el fútbol europeo debería preguntarse qué está haciendo mal para no poder competir con los nuevos clubes estado, con Arabia, con Qatar, con todo esto, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues independientemente de lo que sea, el jugador tiene que mirar por sí, tiene que mirar por sus finanzas, y evidentemente pues todo esto al final termina convirtiéndose en una rueda, en una amalgama que al final pues perjudica al espectáculo del fútbol,
porque Europa tiene jugadores que yo creo que a lo mejor se van a Arabia, pero que todavía podrían estar un par de años más en Europa, y sin embargo prefieren irse antes para dar un poco más de lo que tienen de lo último ya de reserva en Arabia, y por el contrario pues se llevan, o en contrapartida se llevan una cantidad de dinero que lógicamente, como hemos dicho, resuelve su vida o parecido. Así que bueno, De Bruyne se marcha, pero ya os digo que no es la peor noticia que podría recibir Guardiola del fútbol, porque ya veremos a ver qué pasa en este próximo otoño cuando lleguen los juicios al Manchester City, porque en definitiva todos tenemos que ser conscientes de que lo que hay de por medio a nivel de fair play financiero se puede llevar por delante al Manchester City en lo que sería una barrida monumental en el mundo del fútbol, que de alguna manera le pegará un vuelco y un giro total al espectro, en el sentido de que ahora mismo si hay un equipo capaz de competir con el Real Madrid es el Manchester City, no muchos más. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente el Manchester City de alguna manera puede salir de esta, que no lo sé sinceramente porque hay muchos cargos contra ellos, y vamos a ver cómo queda el mundo fútbol con permiso de la Superliga, que por otra parte tiene que llegar el año que viene. Entiendo que sin solución de continuidad, es decir, que al final la Superliga se tenga que imponer a una Champions que ya está vetusta, que lógicamente tiene unos dirigentes que son lo peor y que en definitiva no saben ver el negocio donde está. Así que bueno, vamos a ver. Y fijaos además si habría material para pagar un mejor salario a Mbappé, que por lo visto, según dicen, Adidas ha llamado a Florentino, ha llamado al Real Madrid, esto es una manera figurada de representarlo o de decirlo, que efectivamente todo lo que se está vendiendo, todo el merchandising, las camisetas, absolutamente todo, está excediendo las expectativas. O sea, vamos muy sobrados con lo que está ocurriendo a nivel de merchandising, a nivel de marketing con Mbappé, porque en ese sentido se preveía que efectivamente iba a ser así, pero claro, cuando te confirman que los números van muy por encima de lo que efectivamente estaba previsto, obviamente no podemos más que alegrarnos, y que en definitiva Mbappé se esté convirtiendo en el jugador que además de lo futbolístico también te está trayendo todo esto a nivel de marketing. Yo creo que honestamente tenemos que estar, o tenemos motivos para estar muy contentos, porque efectivamente cuando las cuentas se publiquen, las del ejercicio 23-24 y 24-25 se publiquen ya de manera definitiva con el Bernabéu, con Mbappé, con todo esto, va a ser una absoluta barbaridad. O sea, yo creo que vamos a empezar a manejar cifras que jamás se han visto en un club deportivo o en la gestión de un club deportivo. Así que en ese sentido yo creo que es más que evidente que el Real Madrid todavía tiene mucho campo para crecer, que hay mucho dinero de por medio y que en definitiva solamente tenemos que estar para esperar y recoger el fruto según caiga, porque en definitiva eso es lo que nos va a ayudar a todos a continuar haciendo crecer a este Real Madrid. Yo creo que esto es algo que más o menos ellos podían imaginarse, porque en definitiva Mbappé era un bombazo de marketing, o sea, no era por ejemplo como cuando Tchouaméni y Camavinga se unieron al equipo, que ellos digamos salieron más beneficiados por unirse al Real Madrid. Al contrario, Mbappé ya era una institución, una empresa de marketing en sí mismo, y lógicamente el Madrid se une a ella como cuando se une a un sponsor como HP o a Fly Emirates. O sea, el Real Madrid ha salido beneficiado tanto como va a salir Kylian Mbappé. Por eso era un muy buen trato que el Real Madrid tenía que perseguir, ya no solo a nivel financiero o a nivel futbolístico, sino a nivel de marketing también, porque sabíamos que esto podía pasar, y yo de verdad que me alegro mucho de que así haya sido. Y luego, ya para terminar, estad atentos a esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana es en teoría cuando se decidirá si efectivamente Tebas es inhabilitado o no. Y el TAD es el que tiene que dilucidar eso. Y si ya lo hizo con el presidente de la Federación Española, no descartéis que lo haga con Tebas también. Pero claro, aquí el problema viene para el Barcelona, porque si Tebas, que es el facilitador, el conseguidor que está permitiendo al FC Barcelona salir adelante y salirse con la suya a nivel de registro de jugadores, dinero, finanzas, fair play financiero, todo este tipo de cosas, si Tebas cae, dejadme que os diga que es muy probable que el Barça caiga y que todo su plan maquiavélico para poder continuar peleando en la Liga se venga abajo, porque en definitiva es cuando no haya un Tebas, o bien sale uno de su cuerda, o si no, preparaos para lo que pueda venir, porque en definitiva es un escenario abierto que, si tú dejas que las cosas funcionen como tienen que funcionar, sin intervención de ningún tipo, estoy convencidísimo de que el Real Madrid va a ser el único equipo que tenga o que pueda sostener a la Liga. El Barcelona, que es la otra pata del banco, se vendrá abajo con todo el equipo y automáticamente podría causar un efecto dominó hasta el punto de que la Liga de Tebas muriera totalmente. Cuidado, porque si el Real Madrid al final encima se va a la Superliga o monta la Superliga o sale ya el tema de la Superliga, cuidado, porque entonces estamos hablando ya de que el producto liguero doméstico estaría tocado de muerte para siempre. Y el Barcelona, veríamos a ver, evidentemente al Barcelona, le puede haber beneficiado el meterse en la Liga con el Madrid por todo el dinero que puede recibir, porque le salvaría completamente de todo, pero sí que es verdad que
hasta el año que viene o hasta el año que pase que efectivamente pueda ser así, honestamente creo que no van a poder sobrevivir. O sea, es que es realmente imposible o impensable. Pero con Tebas todo es posible, pero el problema es que si no está Tebas, entonces ¿cómo van a sobrevivir? Esto es prácticamente imposible de gestionar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar esta semana a ver al final qué deciden o qué ocurre y veremos a ver.